Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de SEA Open Day. La actividad de hoy se titula Introducción a la metodología BIM. En esta oportunidad recibimos como expositor a Juan Vicente Pantín, docente de la carrera de Arquitectura, a quien le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público presente. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios, y vamos a estar leyendo y respondiendo a sus mensajes. Ahora sí, podemos dar comienzo. Bienvenidos, éxitos Juan. Gracias por acompañarnos. Hola Julieta, gracias por la presentación y bueno, gracias a los presentes por compartir en este espacio de OpenDC que se ha creado para conectar la Universidad de Palermo con la comunidad, con el público en general. Y bueno, me han invitado para hablar de un tema que quizás está más asociado a la industria de la construcción, a los arquitectos, a los constructores, pero pudiera ser también de interés general, ¿no? Que es esto de las nuevas tecnologías asociadas a la construcción. Y vamos a hablar de vamos a decir, más que una tecnología, una metodología que está transformando la forma, la manera en la que se ha proyectado, pensado, diseñado, planificado y construido la arquitectura. Vamos a hablar de metodología BIM. Eh, bueno, estaría bueno saber si los presentes son del palo de la construcción, de la arquitectura, la ingeniería. Por allí en el chat podrían hacer algún comentario. Vamos a tratar igual que esta presentación, en lo posible, aterrizarla a un público más general. Pero bueno, tocaremos algunos tópicos, por lo menos lo fundamental, ¿no? Que es la metodología BIM. Y bueno, vamos a compartir una presentación que hemos realizado para esto. Y le hemos llamado a esta metodología una nueva genética de la edificación, a modo de metáfora o vamos a decir, de idea, ¿no? De disparadora, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto, ¿no? De una genética de la edificación? ¿Por qué incluimos esta palabra o esta forma de conocimiento que en principio tiene poco o nada que ver con la arquitectura, y la ingeniería y la construcción? Bueno, porque la genética ciertamente está asociada con la creación de la vida, ¿no? La creación de seres vivos. Y si bien en algún momento se estudiaba desde un enfoque más bien estadístico, ¿no? O probabilístico, ¿no? Los famosos tiempos de Mendel, ¿no? Y las moscas y todos estos experimentos que hacía de entrecruzamientos. Digamos que en el presente la genética se entiende más como información que viaja a través de un componente específico de las células, que son los cromosomas, y que esa información que está codificada a través de las células, ¿no? Permite no solamente contener la información de todos los seres vivos, sino replicarla, ¿no? A través de la, digamos, regeneración celular, inclusive de la procreación y generación, digamos, de nuevas especies, y bueno, obviamente con todas las implicaciones que eso tiene hoy día en tantos campos. Bueno, quisiéramos pensar la metodología BIM como un conjunto de tecnologías, de herramientas, de sistemas que permiten hacer que la información que corresponde a la arquitectura de alguna manera tenga esta condición genética, ¿no? De contener en el propio, vamos a decir, ADN de los edificios, que serían los proyectos, ¿no? Los documentos, los planos, toda la información que normalmente generamos para poder prever, imaginar y luego construir un edificio. Bueno, poder tenerla, digamos, en este ser que puede replicarse, ¿no? Que puede convertirse en otra. Y bueno, aquí también otra imagen a modo de provocación de la película Avatar, ¿no? Si la recordamos, el protagonista es una especie de soldado que está discapacitado, pero que quiere, digamos, participar
hazaña, digamos, de conquistar otro planeta y se hace, digamos, se trasvasa, ¿no? De alguna manera se reproduce, genera una réplica virtual en otro ser vivo. Bueno, la metodología BIM quizás es un poco exagerada o vamos a decir muy metafórica la comparación, pero la metodología BIM pretende convertirse en una tecnología que busca esa idea, de generar una especie de gemelo de la edificación. Y ese gemelo, de hecho se utiliza el nombre técnico de gemelo digital a todos los documentos que contienen esa información, que al poner son la réplica. Y para poder, digamos, ilustrar esto de una forma más cercana al campo de la arquitectura y la construcción, pensemos en la metodología BIM como un sistema de información, de la misma manera que funcionan, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, un sistema de información a partir de un modelo tridimensional, de una maqueta virtual. Que hoy día, como sabemos, hay muchos programas que permiten, digamos, hacer modelado 3D y generar una réplica en 3 dimensiones de cualquier objeto, ¿no? En este caso un edificio. Pero en este caso el modelo 3D tiene mucho más que la información geométrica o espacial de una edificación. Puede contener información tan distinta como, por ejemplo, todos los datos de comportamiento físico, térmico, mecánico de los distintos elementos constructivos. Es decir, puede simular, por ejemplo, el comportamiento estructural, puede simular la inercia térmica y otros datos importantes, por ejemplo, para saber cuáles son los niveles de eficiencia energética de una edificación, ¿no? Que también responde al impacto de la luz solar, a los cambios del clima. Puede tener información de costos. Cuánto vale en el mercado cada uno de los elementos constructivos, quién los provee. Puede tener información incluso sobre el ciclo de vida de la edificación. Bueno, estos elementos, cuál es su vida útil, cada cuánto tiempo deben ser reemplazados, y así hasta llegar a la totalidad del edificio. Entonces, en primer lugar, digamos, como primera invitación a entender y a familiarizarnos con la metodología BIM, poder verla como una especie de réplica digital, un gemelo que tiene todo el ADN, que tiene toda la información a nivel molecular, y por esto la analogía, hasta el mínimo nivel de detalle de cualquier edificación, de cualquier objeto construido, no solamente, digamos, arquitectura, puede ser obra vial, puede ser industrial. Y bueno, esta metodología tiene una historia, que obviamente está asociada, digamos, al desarrollo de la programación, de la computación, digamos, en términos generales. Y bueno, aquí nos vamos a poner un poco teóricos para poder entender que, digamos, lo que está detrás de todos los avances de lo que hoy día llamamos las tecnologías de la información y la comunicación, de la computación, tiene que ver con la palabra. Porque si vemos la programación en su origen, la programación es sencillamente una tecnología que hizo posible que la palabra pudiera transmitir instrucciones sobre las cosas, sobre los objetos. Y en su origen, cuando vemos el nacimiento del alfabeto, ¿no? Originalmente los alfabetos eran jeroglíficos, eran ideogramas, no eran dibujos. Meras representaciones de la cosa, que luego se fueron volviendo abstracción. Y en esa evolución, en ese paso a la abstracción, permitieron comunicar ya cosas más complejas que simplemente objetos, animales, lugares, sino poder transmitir ideas y poder, digamos, elaborar, ¿no? Vamos a decir, una imagen mucho más amplia, mucho más compleja del mundo. Y bueno, la palabra escrita, digamos, ha sido de alguna manera la principal fuente de orden de la humanidad a través de la religión, ¿no? Las grandes religiones se fundan en la palabra escrita, ¿no? En los libros sagrados, pero luego en las leyes, que han sido en principio las grandes fuentes, digamos, de instrucción y de orden de la humanidad. Pero hay un momento donde se empieza a intuir que la palabra, y el número también, obvio, tienen
un poder latente sobre las cosas, tendrían la posibilidad de incidir sobre el comportamiento de determinados objetos, ¿no? Obviamente es el mundo de la revolución industrial, de la aparición de las máquinas, y cuando aparece la primera computadora, que es la máquina de Babbage, eh, justamente esta chica, ¿no? Ada Lovelace, inventa lo que sería, digamos, el primer algoritmo de computación, el primer sistema de notación, vamos a decir, de codificación de la palabra para poder darle instrucciones a un objeto, en este caso a una máquina de cálculo. Bueno, eso ha sido un largo proceso que nos ha llevado hoy día al desarrollo de tecnologías tan sofisticadas como los sistemas expertos o lo que más recientemente hemos dado en llamar inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, utilizando los avances de la programación computarizada, la palabra no solamente tiene poder sobre los objetos, sino sobre sí misma. Es decir, podemos darle instrucciones a esta misma computadora, este mismo algoritmo, para que aprenda sobre sí mismo, ¿no? Y siga desarrollando conocimiento. Bueno, esa es una de las miradas sobre el asunto y tendría que ver más bien con el aspecto, vamos a decir, intelectual. Si la programación sería la autora intelectual de la metodología BIM y de las nuevas formas de proyectar en arquitectura, tendríamos que pensar en la metodología CAD-CAM-CAE como el autor material, digamos, el brazo ejecutor. Porque no basta solamente con que exista una computadora que pueda procesar todo este ADN, toda esta cantidad de información y guardarla en esta memoria expandida de nuestros cerebros, que son las computadoras, sino también necesitamos un brazo mecánico, un brazo que pueda recibir esas instrucciones, ¿no? Y convertirlas en objetos. Y es aquí donde digamos, son estas dos revoluciones juntas las que determinan el origen de o donde, digamos, eclosiona este salto o este cambio de paradigma. Y bueno, para también hablar de forma muy sucinta, ¿no? Muy esquemática de lo que ha sido la evolución de estas tecnologías, un primer gran momento de la aparición de esta especie de brazo mecánico, ¿no? De extensión del cuerpo. Sabemos, digamos, que las máquinas existen desde la revolución industrial, desde el origen de la revolución industrial, ¿no? Siglo XVIII, pero la primera máquina que logra ejecutar instrucciones transmitidas por una computadora es este aparato llamado Unisurf, que fue desarrollado por la Renault para, marca, digamos, de automóviles francesa, para poder desarrollar los primeros prototipos de automóviles diseñados por computadora. Entonces hay un proceso, digamos, de desarrollo de esta otra tecnología que pasa luego por el escáner digital. La segunda imagen es una imagen tomada de CATIA, que es el primer escáner tridimensional, que lo que hacía era tomar la forma de los aviones, para su momento el estado del arte en diseño aerodinámico era modelar en arcilla, un poco como en la imagen anterior de la Renault, también ese automóvil que ven ahí está siendo tallado en arcilla. Bueno, los perfiles aerodinámicos se modelaban, eran sometidos a túneles de viento hasta encontrar la forma perfecta, la forma más eficiente desde el punto de vista aerodinámico, y luego esa forma era capturada por este programa que era un escáner digital, es decir, convertía la forma en vectores, ¿no? En un sistema de coordenadas que luego se podía traducir a un brazo mecánico que podía, digamos, fabricarlo en serie. Bueno, de ahí, digamos, pasamos a nuestro campo, la arquitectura, y aparece este proyecto que es el famoso Guggenheim de Bilbao, ¿no? Un museo construido a finales del milenio pasado, y que básicamente era una maqueta escaneada con este programa CATIA, y que luego fue llevada por brazos mecánicos que podían replicar con absoluta fidelidad estas formas complejas a piezas metálicas que luego se ensamblaban en la obra y lograron este prodigio, ¿no? De la arquitectura y la ingeniería. Bueno, la metodología BIM por una parte depende de estas tecnologías, ¿no? Depende de la computación,
depende de la posibilidad de traducir digamos, ese diseño computarizado en elementos construidos a través de máquinas. Obviamente aquí hay toda una serie de tecnologías como el CNC, ¿no? Que es la ingeniería de control numérico. Podríamos hablar también de impresoras 3D. Bueno, hay toda una cantidad de tecnologías asociadas que se van, digamos, sumando a esta metodología. Y vuelvo a insistir sobre el término metodología, porque no es una tecnología única. Depende fundamentalmente de un orden, digamos, de una organización de los procesos, de los actores que participan acá, y fundamentalmente con lo que es el ciclo de vida de la construcción. Creo que el gran salto que plantea la metodología BIM en términos de paradigma es que, a diferencia de otras tecnologías, a diferencia de otras formas por medio de las cuales los arquitectos y los ingenieros hemos conceptualizado, proyectado, generado la información para construir y luego construido, es que considera todo este ciclo de vida de principio a fin. Desde el momento en que una obra ni siquiera es construida, sino pensada, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Sabemos que buena parte de los proyectos y edificios que se construyen en nuestras ciudades son, en primer lugar, operaciones financieras, ¿no? Operaciones de negocio. Entonces, desde ese primer momento, que tiene que ver con la programación y el diseño conceptual, donde lo que priva quizá es la posibilidad de conocer, digamos, la factibilidad, ¿no? Hasta dónde los códigos municipales nos permiten desarrollar determinado terreno, cuál es el presupuesto con el que contamos, cuál es el uso que va a tener la edificación. Poder ir generando modelos, poder ir generando aproximaciones de este futuro edificio, y en cada paso del ciclo de vida, del diseño, por ejemplo, el análisis, ¿no? Antes de construir los edificios, ya hoy en día podemos hacer simulaciones, análisis de cómo se va a comportar, por ejemplo, si el edificio va a soportar su propio peso, si estructuralmente va a funcionar o está siendo eficiente desde el punto de vista de la cantidad de materiales, de elementos que necesita para la construcción. Si, por ejemplo, una torre oficina, ¿no? Una torre acristalada, si estas fachadas de curtain wall son lo suficientemente eficientes desde el punto de vista energético, es decir, si el edificio va a necesitar de mucho acondicionamiento de aire y por lo tanto va a consumir energía en cada uno de estos pasos. Luego, bueno, llevar esto a una documentación de proyecto, ¿no? Que los ingenieros, los contratistas tengan no solamente los planos, la información geométrica, sino los cómputos métricos, los presupuestos, todos los datos necesarios para construir. La fabricación, ¿no? Hay piezas o elementos constructivos que tienen que hacerse en taller. Bueno, cada uno de los distintos pasos que atraviesan el ciclo de vida de un proyecto hasta llegar a la construcción, e incluso la operación y mantenimiento, que hoy día es una etapa vital. Cada vez es más importante saber cuánto cuesta mantener un edificio, de qué, digamos, servicios, recursos o proveedores necesitamos que estén prestando permanentemente servicios sobre nuestras edificaciones, hasta llegar finalmente a la etapa de demolición, ¿no? Y vamos a decir, de disposición final. En todas estas etapas, la metodología BIM juega un papel, porque siempre va a haber información que desde la matriz, desde el origen mismo de la edificación hasta el final, nos va a permitir tomar decisiones. Yo creo que esto también es uno de los elementos transversales de la metodología, ¿no? Que la información es clave, sabemos cada vez más, el conocimiento es poder, y la información cada vez es más necesaria para poder tomar decisiones y poder tener una visión estratégica sobre la construcción como industria. Entonces, he aquí el significado de estas 3 letras que identifican a la metodología, ¿no? Cuando hablamos de BIM, hablamos de Building Information Modeling. Bueno, Building, edificación, información.
¿Qué es la información? Creo que este es el elemento más importante de la metodología. Bueno, son todos los datos asociados al proyecto, ¿no? Su ADN, lo que decíamos al principio. Y cuando aquí hablamos de información, pensemos en toda la información. Es decir, una obra, un proyecto sobre el que ha sido correctamente aplicada la metodología BIM es un proyecto donde absolutamente toda la información de ese edificio está disponible para ser consultada, para tomar decisiones, para poder proyectar, para poder planificar, para poder construir, para poder mantener. E incluso para poder luego desmontar el edificio, reciclarlo, venderlo por piezas, cualquier uso que queramos hacer. Y finalmente nuestra tercera sigla, la M, modelado. Bueno, el componente de modelado es importante porque para que esto sea realmente un gemelo digital, tiene que ser una representación fundamentalmente tridimensional. Pero como veremos más adelante, la metodología BIM tiene más de 3 dimensiones. Pero por ahora nos podemos quedar con una idea de la M como un modelado geométrico, pero que también tiene que ver con la simulación. Modelar también es simular. En algunas disciplinas, como las ciencias puras o la ingeniería, el modelado tiene que ver más que con una representación de objetos, tiene que ver justamente con la posibilidad de realizar predicciones, de analizar comportamientos, de poder tener una mirada prospectiva sobre aquello que se estudia. Entonces, esto es importante también dentro de nuestra idea de lo que es el modelado. Y aquí estamos viendo nuevamente el ciclo de vida de la ejecución de la construcción, y si dividiéramos este ciclo de vida en 3 grandes etapas, diseño, construcción y operación, vemos que para cada una nuevamente, ¿no?, aparecen algunas de las tareas o los momentos donde no solamente vamos a necesitar información previa, que vamos a incluir dentro de nuestros modelos, sino que vamos a generar información que se va a ir sumando en este proceso como si se tratara de una cadena, ¿no? Y es un círculo, porque más recientemente se entiende también la construcción como un proceso circular, ¿no? Donde no todo termina, no solamente no arranca solo con la planificación y termina con la demolición, sino que puede, digamos, estar en permanente transformación. Bueno, hay edificios que son reciclajes, ¿no?, que nacen de construcciones existentes. Hay edificios que están diseñados como edificios temporales, es decir, en su concepción está considerada la posibilidad de ser desmontada. Entonces, en este proceso circular es que se inscribe la metodología. Y aquí, para los que ya están un poco más familiarizados con el tema o están más, digamos, en materia, quizás puede surgir una pregunta importante. Y tiene que ver con el hecho de que hasta ahora, digamos, lo que fue el mayor salto tecnológico que se ha dado dentro de la industria de la construcción y dentro de la labor proyectual fundamentalmente fue el uso de CAD como metodología, ¿no? Este famoso programa AutoCAD que desplazó la forma, digamos, en la que se proyectó arquitectura durante prácticamente toda su historia, ¿no?, por lo menos más de 500 años, que eran las mesas de dibujo, digamos, el papel y el lápiz fue desplazado por el dibujo por computador. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre CAD y BIM? ¿Por qué, digamos, no es todo esto que hemos dicho hasta ahora no se puede hacer en CAD? Y buscando la mejor imagen que ilustrara esto, me pareció que aquí podría haber como una buena comparación entre ambas metodologías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos CAD, lo que estamos haciendo es un dibujo sobre una pantalla, sobre una superficie. En principio, CAD es bidimensional. Luego, bueno, ciertamente hay una tercera dimensión y hay la posibilidad de modelar objetos, pero fundamentalmente se entiende como un espacio bidimensional, porque lo que estamos trabajando en CAD son vectores, son líneas. Siempre es una representación. En cambio, BIM ya propone una aproximación mucho más real de lo que es modelado. Y si queremos pensar en BIM con más detalle, perfectamente podríamos entenderlo como un Lego.
Porque en el Lego nosotros podemos identificar, ¿no?, distintos elementos que cumplen funciones distintas, que tienen geometrías distintas, que tienen información incluso distinta, ¿no? Por ejemplo, el color, en algunos casos ya vienen impresas, ¿no? Como el caso de los rostros de estos personajes, como las espadas. O sea, podemos identificar qué es cada cosa. Si nosotros tomamos cualquier información de un archivo CAD, solo nos vamos a encontrar con líneas. No más que eso, líneas que en algunos casos pertenecen a algunas capas o layers. Pero inclusive esta idea de capas o layers es muy abstracta. En cambio, BIM ya viene organizado de una forma donde cada elemento pertenece a una categoría constructiva, por ejemplo. Entonces, si tomamos la cabeza de algunos de estos muñecos, ya sabemos que eso pertenece a la categoría cabeza y que normalmente la vamos a conectar con el resto de un cuerpo de un personaje, a menos que queramos hacer una especie de cadáver exquisito o de alguna construcción surrealista, pero básicamente, digamos, la idea de que tenemos un orden y una clasificación de los elementos y que podemos identificar tal o cual elemento como lo que realmente van a ser en el mundo de la construcción. ¿Qué otro tema nos puede servir para diferenciar la forma de trabajo en CAD y en BIM? Bueno, cuando trabajamos en un flujo CAD, normalmente estamos trabajando en programas distintos, que ofrecen información distinta, que son operados por profesionales o por actores distintos y que luego digamos, se unifican en un solo paquete de proyectos. Por una parte tenemos los dibujantes o los CADistas o los modeladores o los documentadores trabajando en CAD. Por otra parte tenemos a los renderistas o a los que modelan 3D utilizando otro tipo de programas. Tenemos a la gente que hace cómputo utilizando Excel, por ejemplo. Tenemos a los asesores de estructura o instalaciones trabajando con distintos programas. Y digamos, concentrando todos estos paquetes de información que son distintos, no tienen conexión entre sí. En cambio, cuando estamos operando dentro de un flujo de trabajo BIM, la información suele venir de una sola fuente. Por lo general es un solo programa desde el cual se genera toda la información del proyecto. Y esto también es revolucionario, por varias razones. Primero, porque vamos a decir que las distintas funciones se empiezan a unificar y el trabajo se hace mucho más colaborativo. Podemos tener trabajando sobre un mismo archivo, de un mismo programa, a arquitectos, a ingenieros de estructura, a electricistas, a ingenieros sanitarios, bueno, todo un equipo multidisciplinar. Podemos extraer de este mismo archivo, de este mismo programa, información de muy distinta naturaleza. Podemos extraer planos constructivos, podemos generar renders o vistas tridimensionales, podemos generar cómputos, presupuestos, podemos hacer incluso análisis, simulaciones, y creo que esto es digamos, de lo más revolucionario que trae la metodología, que no solamente tiene que ver con la posibilidad de generar información, sino que también resuelve otro problema que ha sido un problema muy importante y muy difícil de resolver en la industria, que es la comunicación y la interacción entre los distintos profesionales, ¿no?, entre los distintos actores que forman parte del ciclo de vida de una obra. Pensemos que anteriormente, cuando digamos, los proyectos se realizaban en 2D o con cualquier metodología anterior a Revit, la comunicación tenía que ser obligatoriamente unidireccional. Los arquitectos generaban una información en su archivo CAD, y luego los ingenieros estructurales generaban otra información en otro archivo, que luego tenían que ponerse de acuerdo para ver si coincidía, si no había, digamos, desfases o divergencias en la información. Hoy día, gracias a la metodología BIM, al estar todo concentrado en un solo modelo, en un solo, llamémoslo, archivo, los distintos actores o profesionales pueden tener acceso siempre a la misma información. Y con las tecnologías de internet, de esto ahora se llama la nube, ¿no? Ya la información no está
respaldada, digamos, en computadoras o en equipos locales, sino que es de libre acceso, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo, está completamente deslocalizado. Bueno, cualquier miembro del proyecto puede tener acceso a toda la información, o a la información, digamos, a la cual se le ha dado permiso de acceder. Y esto garantiza varias cosas, ¿no? Que una, el concepto de interoperabilidad. Y la interoperabilidad justamente es esta, digamos, posibilidad, ¿no? De establecer, digamos, de poder trabajar en simultáneo, de poder incluso, y esto es importante, que se puedan utilizar distintos programas, distintas tecnologías, porque está interconectado. Otro aspecto es lo que se llama entorno común de datos. Gracias a las tecnologías de la información, gracias a Internet, gracias a la nube, eh, podemos tener todo en un solo lugar y así garantizamos que la información no está duplicada, que sabemos quién es la fuente. Esto también es otro tema importante, ¿no? La única fuente de verdad. Antiguamente creo que todos han pasado, no solamente digamos, en un proyecto de arquitectura, sino en cualquier digamos, otra actividad donde se produjeran documentos, materiales, saber cuál es el último archivo, cuál es la última versión. ¿Quién fue la última persona que modificó este proyecto o este trabajo? Bueno, gracias a estas tecnologías siempre va a haber una única fuente de verdad. Siempre sabremos que hay un solo lugar donde está toda la información y a la que podemos acceder. Yo agregaría otro elemento importante que es la trazabilidad. Es poder saber dónde está la información en todo momento. Saber quiénes fueron los que participaron, digamos, en la producción de determinadas informaciones, quiénes son los responsables. Y es una forma también de hacer seguimiento y de garantizar fundamentalmente la veracidad de la información. Creo que esto hoy día, digamos, aplica para muchas áreas, ¿no? Poder tener acceso a la información en tiempo real y saber que la información es la información correcta, es la información necesaria. Bueno, esto es un gráfico que ilustra cuál es la diferencia, ¿no? Entre el uso de CAD y BIM en cuanto a la velocidad, digamos, a la eficiencia, que es otro factor importante. No solamente queremos o nos interesa esta metodología por la cantidad de información que podemos tener de un proyecto, por la posibilidad de involucrar a una infinidad de actores, sino también porque queremos que nos ayude a ser mucho más eficientes en el manejo del tiempo. Entonces, esta imagen muestra básicamente esta curva, estamos viendo 4 curvas, pero les invito a que nos concentremos en la curva roja y en la curva azul, que sería la habilidad de impactar sobre el costo y las capacidades y los costos en los cambios de diseño. ¿Qué ocurre? También pensemos en esta gráfica que, digamos, en el sentido horizontal o X, sería, digamos, el nivel de desarrollo de un proyecto, ¿no? Desde el diseño conceptual hasta, digamos, la etapa de ejecución y operación. ¿Qué ocurre? Que mientras más temprano estamos en el proceso de conceptualización y diseño de un proyecto, el costo de los errores siempre va a ser menor. Pero en la medida que ya nos aproximamos a la construcción y después, sobre todo, a que el edificio ha sido ejecutado, cualquier error es mucho más costoso. Entonces tenemos que entender la metodología BIM como una metodología que justamente nos permite, desde etapas muy tempranas de la conceptualización y el diseño de los proyectos, impactar de mejor manera sobre cualquier posible error que pueda haber en todo lo que es la conceptualización de un edificio. Y esto de alguna manera también explica la curva negra y verde, ¿no? La curva negra es la que muestra cómo es un proceso tradicional de diseño. Y en un proceso tradicional de diseño donde normalmente suele haber más trabajo, donde se suele complejizar más los procesos, es justamente en la etapa de proyecto ejecutivo, cuando se genera toda la documentación que va a la obra. Con la metodología BIM,
ese proceso, digamos, esa etapa, digamos, de mayor conflicto se adelanta. Es decir, tenemos más trabajo en las etapas previas, lo cual resulta en una gran ventaja porque donde empiezan, digamos, a privar con mayor fuerza los tiempos es justamente en las etapas previas a la ejecución. Es decir, la metodología BIM nos permite adelantarnos un poco más en el factor tiempo, traducido en ganar tiempo, y además poder resolver la mayor cantidad de los problemas que puede haber en una obra en las etapas más tempranas. Les pondré un ejemplo simple, y es una de las cosas que mejor resuelve la metodología. Los conflictos o las interferencias entre distintas disciplinas. Por ejemplo, un caño que atraviesa una viga o un elemento estructural. Si nos enteramos de esto cuando ya el edificio está construido, prácticamente es un desastre, porque tendríamos que, o bien sea demoler la viga o la columna o atravesarla, lo cual obviamente va a atentar contra su integridad, puede generar un problema estructural importante, o implica un rediseño a nivel de ingeniería que tiene un costo. Esto era mucho más difícil de verlo con la metodología tradicional, con CAD, por ejemplo, a diferencia de BIM, al estar modelando en 3 dimensiones los edificios y al ser todos los elementos una simulación, una réplica de la edificación, vamos a poder identificar este tipo de situaciones. Además, hacerlo en una etapa temprana, donde vamos a poder contar con mucho más tiempo para corregirla, para revisarla y para, digamos, asumir los cambios necesarios. Bueno, obviamente todo esto se traduce en una cantidad de beneficios. Son muchos los beneficios que trae la metodología. Podríamos aquí identificar algunos. Quizás lo más importante tendría que ver fundamentalmente con esto de la posibilidad de tener, digamos, mejor toma de decisiones, de poder identificar los errores, de poder resolver los potenciales problemas que se nos van a presentar en obra. Obviamente de aquí se derivan todos los demás, ¿no? La reducción de costos, obviamente va a ser mucho más barato resolver cualquiera de estos problemas en la etapa de proyectos, en la etapa de ejecución. Bueno, el poder tener información, que la información sea transparente. Yo creo que esto es fundamental desde el punto de vista de la gestión. Bueno, si tenemos modelos que son réplicas de la verdad, de lo que va a ser construido, obviamente va a ser mucho más difícil que surjan problemas o situaciones que son onerosas o dañinas desde el punto de vista de la construcción, como por ejemplo sobreprecios, como retrasos injustificados en la obra, como gastos, digamos, o consumo innecesario de materiales. Bueno, entre tantos otros beneficios que podemos obtener, ¿no? Obviamente, al ser una nueva tecnología, nos adaptamos a las nuevas tendencias. El caso de Argentina, creo que es un caso muy particular a efectos de la metodología BIM, porque todavía estamos un poco atrasados respecto a países como Chile, Brasil, Perú, inclusive, que ya tienen, digamos, han ido migrando de forma muy exitosa. Por ejemplo, en Chile ya es obligatorio el uso de esta metodología, tanto para obra pública y privada. Y en parte por esto de la transparencia, ¿no? Por esta posibilidad de poder fiscalizar mejor las obras, de poder conocer sus impactos, de poder inclusive generar sistemas de información que van a ser muy útiles a efectos de la gestión urbana, por ejemplo. Si ya sabemos cuál es el consumo eléctrico de un edificio, si sabemos cuál va a ser el consumo, por ejemplo, de agua potable, esto son información que es muy valiosa a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, para el establecimiento de políticas públicas, para la planificación de mejoras o de construcción de infraestructura, para la planificación a largo plazo. Bueno, entre otras tantas ventajas que puede incluir la metodología. Bueno, algunos de estos beneficios expresados en números, creo que son números muy importantes, ¿no? Esto es un estudio que se hizo de lo que se espera que la metodología BIM impacte
en el Reino Unido para el año 2025. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que la posibilidad de reducir 33% los costos de la construcción, de poder llevar a la mitad los tiempos de proyecto y ejecución, y de un aumento de productividad del 20%. Son números muy gruesos, son números de mucho impacto y que hacen necesario, ¿no?, una mirada, una revisión de las ventajas de adoptar esta metodología, ¿no? Ya no solamente a efectos de los pequeños o grandes estudios de arquitectura, empresas constructoras, sino incluso a nivel de Estado. En Argentina se viene trabajando en eso desde hace algún tiempo, ha sido un poco frenado por la pandemia, pero se tiene también estudiada la posibilidad de hacer obligatorio el uso de la metodología para la obra pública. De hecho, ya hay provincias como Mendoza, San Juan, que vienen trabajando, aplicándolas digamos, a nivel de gobierno. Y bueno, este sería una imagen de un ecosistema, ¿no?, de programas y aplicaciones asociadas a la metodología BIM. Bueno, hay algunas que ya son bastante comunes para los arquitectos, para los ingenieros, para la gente del medio, como por ejemplo SketchUp, AutoCAD, que está por ahí, Revit, pero hay un montón. Y para muchas aplicaciones, para muchos usos, no solamente para poder, digamos, proyectar y documentar los edificios, tiene también, por ejemplo, herramientas para la parametrización o la automatización del diseño. Esto se está convirtiendo cada vez más en tendencia, ¿no? Dejar que sean las computadoras las que se hagan cargo de lo que tradicionalmente ha sido parte del trabajo humano. Herramientas para la fabricación. Por ejemplo, la impresión en 3D, que ya es una tecnología que se está utilizando mucho a pequeña escala. Bueno, ya hay empresas que están innovando y que están desarrollando la posibilidad de fabricar y de construir, por ejemplo, viviendas utilizando este tipo de tecnología. Bueno, para el manejo de datos, esto es importantísimo. No solamente tiene que ver con la arquitectura y la construcción, sino también con el área gerencial. Porque obviamente, como hemos dicho en algún momento, ¿no?, si las obras y los proyectos nacen en muchos casos como ideas de inversión, ¿no?, como operaciones financieras, bueno, hay aplicaciones que también en ese sentido, digamos, son un soporte fundamental, ¿no?, para poder saber los tiempos de ejecución, para poder saber cómo va el tema de los desembolsos, de los cronogramas financieros. Bueno, como digo, un sinnúmero de herramientas y de programas, ¿no?, y de funciones. Por ejemplo, la captura de datos, que también se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Tecnologías como el escaneo tridimensional utilizando rayos láser. Por ahí tenemos un breve video que vamos a compartirles. Bueno, hay un universo de proveedores de software, de programadores, de empresas que están innovando y desarrollando nuevas tecnologías asociadas a la construcción. En Argentina también se está haciendo mucho en este sentido. Y aquí justo les voy a mostrar una imagen, de esto es de una empresa argentina, de cómo se realiza un relevamiento hoy día. Y esto para poder mostrar un poco más, ¿no?, del potencial que tiene. Bueno, pensemos cómo se hacía tradicionalmente un relevamiento de una edificación. Normalmente era un equipo de personas con cintas métricas, con hojas de papel, anotando, ¿no?, midiendo elemento por elemento, o sea, pedacito a pedacito de la edificación. Bueno, hoy día con un escáner 3D, con una máquina que sería como el equivalente de una estación total de agrimensura, se hace un barrido en 360 grados de todos los espacios de la edificación y se logran este tipo de imágenes, que son absolutamente fieles
a lo que existe. De hecho, si miran con detalle las imágenes, ven que aparece hasta la sombra de las personas, ¿no? Como fantasma. Se hace la toma de fotografía en 3 dimensiones. Esto que están viendo es el recorrido de una cámara 3D, y junto con este escaneo que se hace con rayos láser, se va, digamos, como disparando, ¿no? Contra la superficie de todo el espacio edificado, y se genera una nube de puntos. Básicamente el resultado de esta toma, ¿no? Que hace la cámara con los rayos láser. Y se logran relevamientos con un nivel de precisión inferiores al milímetro. O sea, es absolutamente preciso. Multiplicamos casi por 100 el nivel de tolerancia de un relevamiento tradicional. Y además, hacemos posible trabajar con esta información directamente en los programas de modelado. Estamos viendo cómo toda esa información se trabaja ya directamente en un programa de modelado como sería Revit, ¿no? Que es quizá el programa más conocido de modelado BIM. Bueno, se pueden tomar las medidas de los elementos, e incluso esto que ya están viendo se procede al modelado. Es decir, con el Scan to BIM, con el escaneo utilizando tecnología láser, hacemos esta captura, esta fotografía de la edificación, y luego, todavía utilizando un trabajo humano, pero en este caso con una herramienta digital, se procede a hacer nuevamente todo el modelado. Esto sería el relevamiento de la edificación. Como les decía, esto es hecho por empresas argentinas, ya digamos, se viene haciendo desde hace algún tiempo, no es tan reciente. Esto, si no me equivoco, es de hace 5 años aproximadamente. Y bueno, una de las tantas, digamos, tecnologías disponibles, ¿no? Esto que les voy a mostrar ahora, a ver si, por cierto, si, no sé si les estoy compartiendo con sonido, a ver si activamos sonido, a ver si... Bueno, este video es para ilustrar cómo es el paso entre las distintas herramientas o software, en este caso de un proveedor como Autodesk, ¿no? Que es el principal proveedor de software BIM actualmente a nivel global. Y ahí estamos viendo, ¿no? Cómo pasamos del relevamiento utilizando drones en este caso, la digitalización de esa información, cómo pasa a otro programa que es InfraWorks, que es para hacer diseño a nivel topográfico, a nivel urbanístico o a gran escala. Este es otro programa que se encarga del modelado conceptual asociado a la visión infraestructural, ¿no? A gran escala, que permite hacer incluso simulaciones solares de iluminación. Este es otro programa que sirve para el análisis o las métricas, ¿no? De esta información que se genera a nivel conceptual. Y luego Revit, que es un programa que se encarga ya del diseño de detalle, del diseño más etapa de licitación ejecutiva. Algunas tareas que se pueden automatizar a través de Dynamo, que es un programa de diseño paramétrico propiamente. La parte estructural, en este caso, estamos viendo cómo las instalaciones se modelan en 3 dimensiones. Y nuevamente, ¿no? La visión a gran escala. En este caso, otra aplicación llamada Civil 3D, que es específica para el diseño de obra vial, topografía, hidráulica. Este es otro programa para el diseño de vial propiamente, ¿no? Radios de giro, circulación de vehículos. Bueno, como vemos, es un conjunto de herramientas que están encadenadas, asociadas, que trabajan, digamos, de forma simultánea, no lineal. Todos estos procesos se pueden estar haciendo en simultáneo.
Podemos tener información en etapa conceptual mientras tenemos también avances a nivel ejecutivo. Esta es otra aplicación que permite identificar las interferencias entre las distintas disciplinas, todos los problemas constructivos, informa a los distintos actores de proyectos para que puedan, digamos, resolver estos conflictos, esta interferencia. También permite la planificación de obra, la secuencia temporal, como sería este caso, ¿no? Obviamente la simulación de la secuencia de obra no solamente permite organizar el tiempo, sino saber cuáles son los elementos constructivos que hay que adquirir, ¿no? Hay que resolver la procura, cuáles son los contratistas, ¿no? Los distintos empresas de ejecución que participan en cada momento. Y bueno, la visualización, ¿no? Poder ver la totalidad de un proyecto desde principio a fin. Esto es el caso de Autodesk, que es uno de los principales proveedores de la industria. Y bueno, tendríamos aquí el ejemplo de una empresa local que es BIM Tracer, que vamos a tratar también de mostrar muy rápidamente, que sería es una empresa que se dedica a la planificación de obras utilizando inteligencia artificial. En este caso, la forma, digamos, de trabajo es tomar cualquier modelo BIM realizado por cualquier empresa constructora o estudios de arquitectura y desarrolla con inteligencia artificial un análisis de todas las fases constructivas, de cada una de las etapas o de lo que serían las certificaciones de obra, y va estudiando en tiempo real en función de los reportes que puede realizar un inspector enviando un mensaje de WhatsApp directamente a la plataforma, y que genera también un gemelo digital. Esta sería una imagen de cómo funciona directamente la plataforma, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, una de las certificaciones o de los avances de obra que se han ejecutado. El programa muestra también los distintos materiales que intervienen en la obra, cuál es el costo. Y bueno, básicamente es una metodología que funciona con cualquier programa de modelado BIM. Es un programa o una metodología que es transversal al trabajo de los arquitectos, de los ingenieros, de los planificadores de obra. Bueno, y así hay muchas otras aplicaciones, hay muchas otras herramientas, muchas otras funciones que forman parte de la metodología, ¿no? Por ejemplo, otra que se está usando mucho, que es el BIM inmersivo, es la posibilidad de generar simulaciones realidad virtual. Por ejemplo, es algo que muchas desarrolladoras están utilizando ya para poder hacer la preventa de inmuebles a los clientes, ¿no? Poder mostrar cómo van a ser los edificios antes de que estén siquiera construidos. Bueno, es un universo de aplicaciones, de posibilidades. Y ahora, para ir digamos, cerrando ya con la presentación, ya a nivel poco más de lo que serían, digamos, las funciones o las aplicaciones que tiene la metodología. ¿Cuál es el nivel de información que nosotros podemos generar y obtener acá? Y aquí hay varios conceptos que forman parte ya de la jerga de la metodología BIM, que serían, uno de ellos, el concepto de dimensiones. Bueno, ¿qué serían las dimensiones a efectos de la metodología BIM? Bueno, nosotros ya, digamos, conocemos el 2D y el 3D, ¿no? Que es básicamente el dibujo bidimensional o el modelado tridimensional. Esas serían como las dimensiones más básicas de la metodología. Y luego tenemos otras dimensiones que antes no eran posibles, digamos, de visualizar o de abarcar con otras formas de trabajo. Y estas dimensiones serían, digamos, de la cuarta dimensión, que todavía se nos asemeja a algo que por ahí hemos escuchado, que es la dimensión del tiempo.
Con la metodología BIM nosotros podemos modelar, podemos visualizar y podemos hacer prospectivas de los tiempos de proyecto y de ejecución. Esto es fundamental para la planificación y la logística. Saber qué es lo que se va a hacer en qué momento. Luego, la quinta dimensión, que sería dinero. Bueno, ¿cuál es el costo de los proyectos? ¿Cuál es el costo de cada uno de esos elementos? Y sobre todo, que es algo que también era muy difícil de hacer antes, ¿cuál es la relación tiempo-dinero? Es decir, esto que se llama flujo de caja, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitamos tener disponible para cada una de las fases de la ejecución? Y obviamente considerando que estas fases se van desarrollando en un tiempo. Bueno, la quinta dimensión es fundamental para el análisis financiero. Luego hay una sexta dimensión que tiene que ver con los distintos tipos de análisis que podemos hacer sobre los modelos. No solamente el análisis estructural, que sería, digamos, como el más tradicional, sino también análisis térmicos, acústicos, solares, de eficiencia energética, de consumo, que ciertamente digamos, se realizan antes, o lo conveniente es que se realicen antes de la etapa de ejecución. Pero bueno, aquí digamos el orden de las dimensiones no está asociado necesariamente al ciclo de vida de la construcción. Y luego tendríamos una séptima dimensión que es la dimensión de operación y mantenimiento, que es donde más impacto está teniendo actualmente la metodología. ¿Por qué? Porque esto de tener toda la información disponible de un edificio y de poder consultarla de forma fácil, inmediata, en tiempo real, se está convirtiendo en una herramienta clave para la gestión de edificaciones, para la operación y mantenimiento, ¿no? Esto que se llama en inglés Facility Management. Bueno, saber cuándo y dónde realizar los mantenimientos correctivos y preventivos, dónde se encuentran cada uno de los elementos clave de nuestra edificación. Por ejemplo, dónde están los tableros de control los tableros eléctricos, dónde están en el caso de la domótica, por ejemplo, el 7D está muy asociado a la domótica, ¿no? Los controles inteligentes de la edificación. Incluso, bueno, más recientemente se han incluido otras dimensiones, es decir, hay una octava, una novena y hasta una décima, donde se incluyen incluso blockchain. Por ejemplo, la tecnología blockchain se está utilizando ya para poder monetizar un modelo virtual de una edificación, es decir, para poder hacer preventas y comercialización anticipada de proyectos y obras. Bueno, definitivamente es un universo de aplicaciones de posibilidades. Luego, este otro concepto importante dentro de lo que sería la jerga técnica, que son los niveles de detalle. Porque tenderíamos a pensar que al ser tan compleja, al ser tan abarcativa, la metodología BIM nos obliga a estar trabajando siempre en escala 1 a 1, ¿no? A ser absolutamente fieles y realistas a un nivel de detalle máximo. Pues no es necesario. No está, digamos, no es vinculante el nivel de detalle con la posibilidad de utilizar la metodología. Es decir, nosotros podemos trabajar de un nivel de diseño muy conceptual, muy esquemático. Fíjense en la imagen de la derecha, ¿no? Donde están estos niveles que se enumeran múltiplos de 100, del 100 al 500, siendo 100 el nivel de detalle más bajo y 500 el nivel de detalle más alto, ¿no? En un nivel de detalle 100, la información es conceptual, es muy genérica. Apenas, digamos, aquí identificamos un muro, donde de hecho ni siquiera separamos, por ejemplo, muros de estructura y la ventana no es más que una abertura. Pero en la medida que vamos subiendo en el nivel de detalle, vamos teniendo más información. Aparecen, por ejemplo, las capas de los muros, ya aparece una descripción de lo que es la ventana, y si llegamos al nivel 400, ya tenemos toda la información con, digamos, absoluto nivel de detalle, ¿no? Casi aquí aparecen hasta los bulones y las tuercas.
A diferencia del 500, el 500 sería conforme a obra. El 500 sería ya la réplica de lo que fue efectivamente construido. Bueno, este es otro concepto que es útil a los efectos de la adopción de la metodología y es el concepto de madurez BIM. Y la madurez tiene que ver con el conjunto de niveles o de pasos que van realizando las distintas empresas y actores de la industria de la construcción en cuanto a la adopción de la metodología. Y aquí hay un nivel 0, que también se le denomina pre-BIM, que es en el nivel en que está hoy día la mayoría de las empresas, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Donde todavía se sigue utilizando AutoCAD, donde la información simplemente consiste en planos y líneas y textos, donde la información se almacena más que todo en papel o en archivos sueltos. Y luego, a partir de ahí empieza, ¿no? esta línea ascendente, ¿no? Esta escalera, donde se empiezan a adoptar los primeros programas de modelado BIM, donde ya se genera alguna información en 3D, donde ya se habla de modelos, se habla de objetos, donde empieza a haber un nivel de colaboración, es decir, distintos actores trabajando sobre la misma información, donde empieza a haber una consistencia en el flujo de la información, es decir, ya no son un conjunto de archivos y de papeles sueltos, sino que están organizados, y están organizados metodológicamente, y en la medida en que vamos subiendo por esta línea, ya empezamos a ser un poco más específicos, ¿no? Empiezan a aparecer los modelos de cada una de las distintas disciplinas, se empiezan a implementar algunos estándares, aplicar algunas normas, ya digamos hay una consistencia no solamente en cómo fluye la información, sino también en cómo se produce. Es decir, ya las empresas empiezan a tener ciertos estándares o ciertas, vamos a decir, plantillas o protocolos de trabajo establecidos. Se invierte en capacitación dentro de las empresas y estudios hasta que se llega a un nivel 3 que podríamos llamar también un nivel BIM conectado. ¿Cuál es la diferencia de BIM conectado con los niveles anteriores? Bueno, ya la información está completamente integrada, hay una única fuente de verdad que está siendo utilizada por todo el equipo, ya se trabaja directamente con estándares internacionales, se aplica la norma ISO 19650, que es la norma que priva sobre todo el desarrollo de proyectos en metodología BIM, y tenemos nuestros datos integrados y de consumo para todo, digamos, el equipo interdisciplinar. Ya a este nivel se suele tener la información en la nube o hospedada, ¿no? En algún servicio en la web o algún servidor, digamos, en el caso de empresas más avanzadas que tienen sus propios servidores integrados o sus, digamos, servicios internos de almacenamiento y protección de la información, y hay una integración completa, ¿no? Y que obviamente esto, digamos, se utiliza a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, esta idea de la madurez BIM no solamente aplica para estudiar el proceso de adopción de la metodología a nivel de empresas, sino incluso a nivel de países y a nivel internacional. Incluso se habla de estándares regionales. De hecho, el estándar BIM, la norma ISO 19650 es un estándar universal de igual aplicación para cualquier país en el mundo. Bueno, ya nos estamos aproximando al final y aquí quisiera simplemente mostrar algunas imágenes también de alguna manera metafóricas sobre cómo se trabaja dentro de la metodología, ¿no? Y aquí se me ocurre compararlo con esta película Inception, ¿no? El origen. Si recordamos, es de una especie de espías que van entrando, ¿no? Dentro de los sueños y van generando sueños dentro de los sueños. Entonces hay como una especie, digamos, como de distintas capas. La metodología BIM funciona un poco de esta manera, ¿no? Donde tenemos información que está encapsulada dentro de
de información. Y esto tiene que ver más específicamente con el uso de Revit como herramienta. Y aquí sí hago, digamos, esto como comentarios muy esquemáticos, si se quiere, muy sintéticos, porque implica tener que trabajar ya directamente con alguno de los programas de modelado BIM, como Revit o Archicad, por ejemplo, que son los que tienen mayor uso hoy día. Bueno, cuando nosotros trabajamos en un proyecto en la metodología BIM, podríamos pensarlo exactamente igual que una mamushka, que sería un poco lo mismo que el ejemplo de la película Inception, ¿no? Que tenemos distintos niveles de información. ¿Por qué? Vamos a pasar directamente a esta imagen, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en Revit o en Archicad, nos vamos a encontrar con esto, con que directamente dentro de nuestros modelos vamos a tener un catálogo de los distintos elementos constructivos. Y es un catálogo que es muy amplio, tenemos mucha variedad, porque se han ido sumando a lo largo del tiempo los proveedores de todos estos materiales, equipos, sistemas constructivos, elementos, y han ido desarrollando sus propios modelos, que en su gran mayoría son gratuitos, son de acceso gratuito, se pueden descargar desde las páginas de los proveedores o desde plataformas de internet que han ido recopilando la información de distintos proveedores. Entonces, como decía un poco al principio, ¿no? Respecto a la filosofía de la metodología o del modelado, ¿no? De esta idea del Lego, nos vamos a conseguir con que vamos a tener toda una cantidad de elementos constructivos que ya están allí disponibles para nosotros. Pero obviamente si esto no tuviera un orden, se nos complicaría muchísimo el trabajo de modelado. Y es aquí donde se explica esta imagen, ¿no? Porque necesitamos tener la información disponible. En un proyecto la información se organiza en función de estos conceptos que lo vamos a encontrar en cualquiera de los programas que utilicemos, que es el concepto de categorías, familias y tipos. Bueno, las categorías vienen a ser los distintos tipos de elementos constructivos que están presentes en una obra. Podemos hablar de puertas, ventanas, muros, suelos, techos, piezas sanitarias, instalaciones eléctricas. Dentro de las categorías nos vamos a encontrar con el concepto de la familia, que son como las distintas, digamos, los distintos elementos que pertenecen a esa categoría. Pensemos, por ejemplo, en la categoría mobiliario. Bueno, en la categoría mobiliario vamos a tener muchas familias, pueden ser mesas, sillas, sillones, lámparas, estantería. Entonces, en la familia vamos a poder escoger, ¿no? Ya un poco más, digamos, mayor nivel de detalle de este catálogo que teníamos en un nivel inicial con las categorías. Y finalmente los tipos. Bueno, si tenemos familias por ejemplo, de mesas, quizás los tipos podrían ser mesa de madera, mesa de acero, mesa de cristal. Básicamente es la posibilidad de tener la información organizada y clasificada. Que esta última imagen también lo podría explicar de forma un poco más técnica. Bueno, como siempre estamos hablando de información, son elementos que van a tener información no solamente sobre, digamos, la categoría a la que pertenecen, sino el tipo de materiales con el que es fabricado y sus dimensiones. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos un amplio catálogo de opciones para trabajar. Tenemos la posibilidad de tener organizada la información y poder hacer que distintos actores en cada momento del ciclo de vida de la construcción participen. Esto sería todo respecto a, digamos, a la introducción a la metodología. Obviamente tendríamos que hacer un espacio posterior para poder hablar ya de los aspectos prácticos. Se nos va a quedar corto este OpenDC para eso, pero queremos dejar abierta la invitación y la oportunidad para en otro tipo de espacios poder trabajar más sobre los aspectos prácticos de la metodología, sobre cómo se modela con estos programas, cómo viaja la información, cuáles son los distintos proveedores de, digamos, de herramientas, de funciones,
cómo se aplica esto, ¿no? En un flujo de trabajo profesional. Bueno, ya esos son aspectos que nos trascienden un poco el espacio de esta charla, que era más bien introductoria, más bien general. Y bueno, con esto daría por terminada la presentación y dejo abierto el espacio para cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Y bueno, agradecerles por la participación, por el tiempo. Igual allí les ha estado escribiendo Julieta desde el chat, va a quedar la charla disponible para ver en otra oportunidad, para compartirla en las redes sociales. Bueno, si tienen alguna pregunta, comentarios, queda abierto el micrófono para ustedes. Bueno, creo que no hay preguntas, comentarios por ahora. Julieta, no sé si estás por allí. Sí, Juan, muchas Sí, gracias por la charla. Estuvo muy buena, súper interesante. Aprendimos un poco de lo que es la metodología y el entorno BIM y cómo puede transformar la arquitectura y la construcción. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. La charla queda grabada. Nosotros le dejamos en el chat el canal de YouTube donde va a estar subida aproximadamente dentro de un mes. Y los esperamos en las otras charlas del ciclo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. bien. Gracias, Julieta, por la invitación y gracias a ustedes por la presencia. Que tengan buena tarde. Ah, ahí tienes una pregunta. Bien, a ver. Entré tarde, quería consultar si es muy costosa la aplicación. Sí, a ver, bueno, como decía en algún momento, como es una metodología, son muchas, digamos, los programas y aplicaciones, ¿no? Depende del uso específico que, del que estemos hablando. Pero ciertamente hay algunos programas que son, vamos a decir, como los tanques de guerra o los que, digamos, las navajas suizas, digamos, donde se resuelven casi todos los problemas, que serían programas como Revit o ArchiCAD. Suelen ser, sí, programas costosos, por lo menos en sus versiones, vamos a decir, comerciales, pero que tienen disponibles alguna versión o licencia educacional o de prueba, ¿no? En el caso de Revit, sí es una herramienta que puede estar costando alrededor de, la licencia alrededor de $2000 anuales. Es, digamos, bastante costosa si lo vemos desde la perspectiva de un estudio o empresa pequeña, pero diría que para la cantidad de problemas que resuelve, los vale. Obviamente, si estamos hablando de equipos grandes, ¿no? Estoy hablando como de la versión más completa. Luego hay algunas versiones que son estas versiones light, ¿no? Que sí son mucho menores en cuanto a precio, pero sí diría que no es tanta la diferencia, por ejemplo, respecto de AutoCAD. Parece mentira, pero hoy día cuesta casi lo mismo tener AutoCAD que tener Revit, y obviamente esto va a depender del paquete. Sí, ciertamente el costo es un elemento, vamos a decir, en contra para efectos de la aplicación de la metodología, pero aquí sí insisto que no es la única herramienta. También hay programas de código abierto, de software libre, que hay un programa que se llama OpenBIM, que la verdad es bastante completo. Obviamente es cuestión de saber, digamos, cuáles son los usos específicos, porque aquí aclaro nuevamente que te estoy hablando, digamos, de la herramienta que, digamos, de alguna manera transversaliza la metodología, pero no es la única. Tendríamos que ver, no sé si en tu caso hay algún uso específico que quieras hacer y ahí podríamos como ver con mayor detalle cuál sería como la herramienta más apropiada. Porque obviamente, como vimos, la metodología abarca todo.
abarca todo. O sea, si de cierto punto de vista, por ejemplo, hoy día una estación total que tiene la capacidad de hacer 9 puntos es una herramienta que forma parte de la metodología BIM. Programas de renderizado que hacen modelos en 360 también son parte de la metodología BIM. Entonces, en tu caso, Elizabeth, habría que ver cuál es el uso específico que le quieras dar. Igual te digo, bueno, yo tengo ya más de 5 años trabajando a tiempo completo con la metodología y es un camino de ida. La verdad que esta posibilidad de trabajar, de poder ver en tiempo real un modelo en 3 dimensiones, de tener toda la información asociada, nada más generar cómputo y presupuesto. De forma automatizada, eso diría que prácticamente no tiene precio, sobre todo por el tiempo que toma a un profesional tener que hacer el cómputo de una edificación. Bueno, también aclaro que esto no es consejo financiero ni hay ningún tipo de publicidad implícita, ¿no? Eh, Ciertamente son, ¿no?, opiniones que, bueno, resultado de la experiencia profesional y aquí lo que se quiere más bien es como mostrar, ¿no?, lo amplio la posibilidad que tiene, ¿no?, la metodología en toda su extensión. Y bueno, gracias por tu pregunta, Elizabeth. Bueno, Elizabeth es ingresante. Bueno, bienvenida a la carrera de arquitectura. Por ahí seguro nos vamos a encontrar más adelante. Yo estoy a cargo de la asignatura de formación BIM, así que si te interesa en algún momento profundizar sobre la metodología, bueno, va a ser quizá un buen espacio de encuentro. Bueno, Bueno, parece que gracias. no hay Sí, más preguntas. sí. Nuevamente, gracias Juan, gracias a nuestros participantes invitados y nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao.